¿Alguna vez te has arrodillado con el corazón hecho pedazos, pidiéndole a Dios que haga justicia, y al día siguiente despertaste preguntándote si realmente te escuchó? ¿Te ha pasado que ves a esa persona que te hirió seguir su vida como si nada, sonriendo, avanzando, publicando fotos, logrando cosas, y tú por dentro preguntándote, ¿dónde está Dios en todo esto? Si hoy te identificas con esto, quiero que hagas algo conmigo. Detente un segundo, respira profundo y escucha con atención. No estás solo, no estás olvidado, y lo que viviste no pasó desapercibido en el cielo. Antes de comenzar, suscríbete al canal para que no te pierdas contenido sobre la Biblia. Una vez dicho lo anterior, continuamos con el vídeo. A veces Dios obra de una manera tan silenciosa, tan precisa y tan perfecta que nosotros no logramos reconocer su justicia hasta mucho tiempo después. Queremos resultados inmediatos, respuestas visibles, consecuencias públicas, pero Dios trabaja primero donde nadie está mirando. Hoy quiero guiarte por las primeras señales de que Dios se encarga de las personas que te hicieron daño. No para que mires con orgullo, no para que te alegres por lo que les pase, sino para que tu corazón pueda descansar, para que sueltes la carga de querer hacer justicia por tu propia mano y aprendas a confiar en el tiempo perfecto de aquel que ve absolutamente todo. Esto no se trata de llevar un marcador, se trata de confiar en el árbitro, en el juez justo que no se equivoca, que no se distrae y que jamás ignora el dolor de sus hijos. Primera señal, su conciencia comienza a inquietarse. Y presta atención, porque esta señal casi nunca es pública, es interna. Una persona puede aparentar tranquilidad frente a los demás. Puede sonreír, justificar sus acciones, contar su versión de la historia. Pero hay un lugar del que nadie puede escapar, su propia conciencia. La Escritura llama a esto convicción. Es esa obra silenciosa del Espíritu Santo que empieza a tocar lo más profundo del corazón. Tal vez tú no veas una disculpa inmediata. Tal vez no escuches un perdón, pero puede que empieces a notar algo diferente. Donde antes había seguridad, ahora hay defensiva. Donde antes había calma, ahora hay inquietud. Donde antes había confianza, ahora hay noches sin descanso. La paz comienza a retirarse cuando las acciones no fueron correctas. Mira el ejemplo del rey Saúl. Por fuera tenía poder, autoridad y reconocimiento, pero por dentro estaba profundamente perturbado. La presión interna lo consumía. Así obra muchas veces la justicia divina, desde adentro hacia afuera. Dios permite que las personas enfrenten las consecuencias internas de sus decisiones. Y créeme, una conciencia intranquila puede ser más pesada que cualquier señal externa. Tú no tienes que convertirte en juez. No tienes que perseguir explicaciones. No tienes que desgastarte tratando de demostrar lo que pasó. La conciencia hace su trabajo. Y cuando Dios empieza a tratar con alguien por dentro, ese proceso es imposible de ignorar. Segunda señal, la trampa que tendieron comienza a enredarlos. Hay algo que la vida nos enseña una y otra vez. Los planes torcidos rara vez se sostienen por mucho tiempo. Lo que fue diseñado para perjudicar a otro termina, tarde o temprano, volviéndose contra quien lo creó. Proverbios 26:27 lo dice claramente. El que cava un hoyo caerá en él. No necesitas empujar a nadie hacia ese hoyo. No necesitas exponer, atacar ni desquitarte. Dios usa incluso las consecuencias naturales de las decisiones humanas para revelar la verdad. Los engaños se complican. Las mentiras requieren más mentiras para sostenerse. Las manipulaciones empiezan a romperse por su propio peso. Lo que parecía un plan perfecto comienza a mostrar grietas. Lo que parecía una victoria fácil empieza a desmoronarse. Y tú, mientras tanto, estás siendo trabajado en otro nivel. Porque mientras Dios trata con ellos, también está formando tu carácter, fortaleciendo tu fe y enseñándote a confiar más profundamente. Tal vez hoy no ves nada, tal vez parece que todo sigue igual, pero la justicia divina no siempre hace ruido. A veces avanza como una semilla bajo la tierra, invisible, silenciosa, pero inevitable. Si este mensaje está hablando directo a tu corazón, quédate hasta el final, porque lo que viene puede darte una paz que hace tiempo no sentías. Los hermanos de José intentaron apartarlo de su destino. Pensaron que eliminándolo de la escena, silenciando sus sueños y alejándolo de su camino, podrían borrar lo que Dios había puesto sobre su vida.
Pero lo que no imaginaron es que mientras José avanzaba hacia el propósito divino, ellos cargarían con el peso invisible de la culpa y la vergüenza durante décadas. Y aquí hay algo poderoso que necesitas escuchar hoy. Cuando alguien intenta frenarte, minimizarte o complicar tu camino, no siempre entiende que puede estar activando un proceso que Dios usará para elevarte aún más. Los hermanos de José creyeron que tenían el control de la historia, pero Dios ya había escrito el final. Ellos vivieron años con esa inquietud interna. Cada vez que recordaban lo que hicieron, algo se removía por dentro. Y aunque externamente parecían seguir adelante, internamente llevaban una carga que no se quita fácilmente. Cuando tú empiezas a notar que ese plan, que parecía diseñado para destruirte, comienza a complicar la vida de quien lo creó, eso no es coincidencia. Eso es redirección divina. Es Dios moviendo piezas que tú ni siquiera sabías que estaban en el tablero. 3. Puertas se cierran para ellos mientras las tuyas comienzan a abrirse. Dios reorganiza el acceso. Él es experto en mover escenarios sin hacer ruido. La persona que te causó dolor puede empezar a notar que las oportunidades ya no fluyen igual. Los favores que antes parecían naturales comienzan a desvanecerse. Relaciones que parecían sólidas empiezan a debilitarse. Y tú, sin forzar nada, comienzas a ver movimientos inesperados. Una llamada que no estabas esperando. Una oportunidad que parecía imposible. Una puerta que pensabas permanentemente cerrada se abre. Esto no es una revancha instantánea. No es un ajuste impulsivo. Es alineación divina. Recuerda a David. Mientras era perseguido injustamente, mientras parecía estar en desventaja, Dios estaba ampliando su camino en silencio. El favor puede cambiar de dirección cuando Dios interviene. Y cuando Él interviene, lo hace despacio. Precisamente. Intencionadamente. No hay caos en sus movimientos. Hay estrategia. Tal vez hoy tú no entiendes por qué ciertas cosas se cerraron. Tal vez lloraste por oportunidades perdidas. Pero, ¿y si no fue pérdida? ¿Y si fue protección? ¿Y si Dios estaba quitándote de un lugar que no iba a sostener tu propósito? A veces lo que se cierra no es un castigo, es una redirección hacia algo mayor. 4. Dios usa consecuencias para disciplinar, no solo para corregir. La justicia divina no siempre es explosiva ni pública, muchas veces es formativa. Hebreos 12:6 nos recuerda que el Señor disciplina a los que ama. Eso significa que incluso cuando alguien enfrenta las consecuencias de sus acciones, puede no ser para destruirlo, sino para invitarlo a cambiar. Y esto es clave para tu paz, porque si tú cargas resentimiento esperando que esa persona sea arrasada, tu corazón seguirá atado. Pero cuando entiendes que Dios no solo corrige, sino que también restaura, tu perspectiva cambia. Algunas de las experiencias difíciles que esa persona enfrente no serán para hundirla, sino para confrontarla, para que reflexione, para que reconozca, para que tenga la oportunidad de transformarse. Y aquí viene algo importante. Tu papel no es ejecutar sentencia. No te corresponde decidir cuánto debe pagar alguien. No te corresponde diseñar su consecuencia. Tu responsabilidad es sanar, crecer y seguir avanzando. Dios es el único juez que puede corregir y restaurar al mismo tiempo. Solo Él conoce las motivaciones, los contextos, las heridas que esa persona también arrastra. Cuando tú sueltas el deseo de controlar la justicia, recuperas tu paz. 5. Su reputación comienza a cambiar. El carácter siempre termina hablando. Tal vez no el primer día, tal vez no la primera vez que sucede algo. Pero cuando los patrones se repiten, las personas empiezan a notar. La confianza comienza a erosionarse. Las oportunidades empiezan a contarse con más cuidado. La distancia empieza a crecer y tú no tuviste que decir una sola palabra. Esto no es chisme, no es venganza, es consecuencia natural. La verdad tiene una forma misteriosa de salir a la superficie. No necesita que la empujes, no necesita que la defiendas constantemente. La integridad, cuando es genuina, se sostiene sola con el tiempo. Puede que al inicio nadie haya entendido tu versión. Puede que incluso hayas sentido que tu nombre fue malinterpretado. Pero el tiempo es un gran revelador. La coherencia deja huella. La honestidad se percibe. La constancia habla más fuerte que cualquier acusación. Resiste la urgencia de confirmar lo que otros empiezan a notar.
No necesitas decir, ves, yo tenía razón. No necesitas alimentar conversaciones que intenten validar tu dolor. Permite que tu integridad hable por sí sola. Y mientras eso ocurre, algo más profundo sucede dentro de ti. Te liberas. Te liberas de la necesidad de aprobación. Te liberas del deseo de demostrar. Te liberas de vivir esperando que otros reconozcan tu verdad. Dios se encarga de ajustar reputaciones en el momento correcto. Si hoy estás atravesando una situación donde parece que la injusticia quedó impune, escucha esto con atención. El cielo no ignora lo que viviste. Tal vez no veas fuegos artificiales, tal vez no haya anuncios públicos, pero hay movimientos invisibles ocurriendo. Dios redirige, Dios reorganiza, Dios disciplina, Dios revela. Y mientras Él trabaja en esas áreas, también está trabajando en ti. Te está fortaleciendo, afinando tu carácter, preparando un nivel de favor que no depende de manipulaciones humanas. Lo que intentó frenarte puede terminar posicionándote. Confía, aunque no veas todo ahora, la historia aún no termina. A veces Dios permite que la reputación de alguien cambie, no para humillarlo públicamente, sino para proteger a otros del mismo daño que tú experimentaste. Esto es algo que cuesta entender al principio, porque cuando vivimos una herida profunda, solemos enfocarnos en nuestro dolor. Pero Dios no solo mira tu historia, Él mira el panorama completo. Cuando ciertos patrones comienzan a hacerse visibles, cuando las actitudes repetidas empiezan a notarse, cuando la gente empieza a tomar distancia, muchas veces no es casualidad, es protección colectiva. Dios, en su sabiduría, puede permitir que la percepción cambie para evitar que más personas sean afectadas. No se trata de exhibir a nadie, se trata de establecer límites naturales, porque el carácter tarde o temprano se revela. Y aunque tú hayas guardado silencio, aunque hayas decidido no defenderte constantemente, el tiempo empieza a hacer su trabajo. La verdad no necesita publicidad agresiva. La coherencia la respalda sola. Si este video te está gustando, entonces suscríbete al canal para que no te pierdas contenido sobre el cómo caminar de la mano de Dios siempre. Una vez dicho lo anterior, continuamos con el video. 6. Cosechan lo que sembraron. Gálatas 6:7 lo declara con claridad. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque esto no es karma mecánico. No es el universo ajustando cuentas automáticamente. Es un principio moral establecido por Dios. La vida funciona por semillas. Si alguien sembró engaño, lo más probable es que en algún momento experimente desconfianza a su alrededor. Si sembró manipulación, puede enfrentarse a la pérdida de credibilidad. Si sembró crueldad emocional, puede encontrarse con aislamiento. No porque tú lo hayas provocado, no porque estés deseándolo, sino porque el orden moral de Dios es coherente. Las semillas siempre producen algo, y a veces la cosecha no llega de manera escandalosa. No siempre es pública, no siempre es inmediata. Puede ser silenciosa, puede ser interna, puede manifestarse en relaciones tensas, en oportunidades que ya no fluyen, en inquietudes profundas que no se apagan. Pero Dios es fiel a su palabra. Tal vez tú quisieras ver resultados visibles, claros, contundentes, pero muchas veces la justicia divina opera en niveles que no se transmiten en redes sociales. Recuerda esto, tú no tienes que acelerar la cosecha de nadie. Tu tarea no es vigilar el campo ajeno, tu tarea es cuidar el tuyo. Porque mientras ellos enfrentan lo que sembraron, tú también estás sembrando paciencia, estás sembrando fe, estás sembrando carácter, y eso también traerá fruto. Y ahora llegamos a la señal más importante de todas. 7. Experimentas paz en lugar de amargura. Este es el punto que lo cambia todo. Mientras Dios trata con otros, también está sanándote a ti. Porque sería inútil que Él ajustara situaciones externas si tu corazón siguiera encadenado al resentimiento. La señal más clara de que Dios está obrando no es lo que les sucede a ellos, es lo que comienza a suceder dentro de ti. Empiezas a sentir una paz que no depende de explicaciones, una calma que no necesita ver resultados inmediatos, una estabilidad emocional que antes parecía imposible. Y esto no es indiferencia. No es negar lo que pasó, no es hacer como si no doliera. Es paz real, profunda, arraigada. Esa paz que llega cuando decides confiar en Dios en lugar de ensayar conversaciones imaginarias.
Cuando eliges orar en vez de planear cómo demostrar que tenías razón. Cuando sueltas el deseo de desquite y abrazas la sanación. Ahí algo cambia. Porque mientras la amargura te mantiene atado al pasado, la paz te proyecta hacia el futuro. Tal vez las cosas sigan sin resolverse completamente. Tal vez nunca recibas la disculpa que imaginaste. Tal vez nunca escuches la versión pública que esperabas. Pero cuando te descubres viviendo ligero, cuando ya no te despiertas con el corazón acelerado recordando lo ocurrido, cuando puedes mencionar el tema sin que tu voz tiemble, eso es libertad. Has recibido algo más grande que la reivindicación pública. Has recibido sanación. Y déjame decirte algo poderoso. La paz es una evidencia de que Dios está haciendo justicia a su manera. Porque cuando Él sana tu corazón, ya nadie puede usar ese dolor para controlarte. Ya nadie puede manipular esa herida. Ya no reaccionas desde la rabia, sino desde la madurez. Y eso es crecimiento espiritual. Puede que Dios todavía esté trabajando en áreas que tú no ves. Puede que haya procesos en marcha que aún no se manifiestan externamente. Pero si dentro de ti hay paz, entonces el cielo ya empezó a responder. La verdadera victoria no es ver caer a alguien. La verdadera victoria es levantarte tú restaurado. No es observar consecuencias ajenas. Es caminar libre, sin cargas invisibles. Cuando eliges confiar en el tiempo de Dios, algo se acomoda en tu interior. Ya no necesitas pruebas constantes de que Él está obrando. Descansas. Y cuando descansas, demuestras fe. Si hoy estás en ese proceso, si estás aprendiendo a soltar, si estás dejando que Dios sea juez mientras tú eliges sanar, quiero que entiendas esto. No perdiste, no fuiste ignorado, no fuiste olvidado. Dios vio, Dios sabe, Dios actúa. Y mientras Él ordena lo que parecía injusto, también está construyendo en ti una fortaleza que nadie podrá arrebatarte. La paz que hoy comienza a reemplazar la amargura es la señal más clara de que el proceso está en marcha. Y cuando tienes paz, ya has ganado. Y entonces, ¿qué hacer mientras Dios actúa? Porque seamos honestos, la parte más difícil no es creer que Dios hará justicia. La parte más difícil es esperar. Es vivir el proceso sin desesperarte. Es confiar cuando no ves movimientos claros. Así que hablemos de eso. Primero, ora, pero no vivas con ansiedad. Orar no es repetir el dolor una y otra vez con nerviosismo. No es levantarte de tus rodillas más preocupado que antes. Orar es entregar el caso completo. Cuando hables con Dios, pídele que Él se encargue de confrontar lo que tenga que confrontar, de corregir lo que tenga que corregir y de restaurar lo que aún pueda restaurarse. Pídele que obre con justicia, pero también con misericordia. Y después de orar, suelta. No te quedes repasando escenarios en tu mente. No te conviertas en tu propio abogado defensor las 24 horas del día. Cuando oras de verdad, entregas el expediente completo al juez perfecto. Déjale la línea del tiempo a Él, porque muchas veces lo que nos roba la paz no es la herida en sí, sino querer decidir cuándo y cómo deberían suceder las cosas. Queremos respuestas inmediatas. Queremos señales visibles. Queremos que todo se acomode ya. Pero Dios no trabaja bajo presión humana. Él ve lo que tú no ves. Conoce motivaciones, contextos y consecuencias futuras. Si acelerara ciertos procesos, podría interrumpir algo más grande que está formando. Confía en su calendario. Segundo, suelta la represalia. Romanos 12 nos recuerda algo poderoso. La justicia le pertenece a Dios. Eso significa que no necesitas desquitarte, no necesitas planear cómo equilibrar las cosas, no necesitas devolver lo que recibiste. Cuando intentas ajustar cuentas por tu propia mano, terminas cargando un peso que no te corresponde. Y algo más profundo sucede, comienzas a parecerte a aquello que te hirió. No permitas que el dolor te transforme en una versión amarga de ti mismo. No dejes que la decepción te vuelva frío. No permitas que la traición te convierta en alguien desconfiado de todos. Mantén las manos limpias. Eso es poder real, porque cualquiera puede reaccionar, pero no todos pueden mantenerse firmes sin contaminar su corazón. Tercero, establece límites saludables. El perdón no exige proximidad. Escucha esto con atención, porque muchas personas se confunden aquí. Perdonar no significa volver al mismo lugar vulnerable. No significa abrir la puerta sin discernimiento. No significa permitir patrones repetidos.
Perdonar es liberar el resentimiento, no eliminar la sabiduría. Puedes desear lo mejor para alguien y aún así mantener distancia. Puedes orar por alguien y al mismo tiempo decidir que ya no tendrá acceso a ciertas áreas de tu vida. Eso no es falta de amor, eso es madurez. Dios no te pide que ignores señales claras, te pide que actúes con prudencia. Cuarto, mantente abierto a la reconciliación, pero nunca a costa de tu seguridad o tu paz. Si algún día hay arrepentimiento genuino, transformación real y frutos visibles, la reconciliación puede ser hermosa. Pero nunca fuerces algo que aún no muestra cambios. La reconciliación verdadera se construye sobre responsabilidad y crecimiento, no sobre presión emocional. Mientras tanto, tu prioridad es sanar. Si hoy estás sufriendo, si aún duele, si todavía hay noches en que el recuerdo regresa, escucha esto con calma. Dios ve, Dios recuerda, Dios no es pasivo. Puede parecer que el cielo está en silencio, pero el silencio no significa ausencia. Muchas veces significa estrategia. La justicia puede llegar de manera silenciosa, puede llegar lentamente, puede llegar cuando menos lo esperes, pero llegará. Y mientras llega, tu misión no es observar cada movimiento esperando señales externas. Tu misión es mantenerte fiel, fiel a tus valores, fiel a tu crecimiento, fiel a tu relación con Dios. No te distraigas vigilando el proceso ajeno. Enfócate en el tuyo. Permite que Dios sea tu juez. Permite que Dios sea tu defensor. Permite que Dios sea tu sanador. Porque cuando Él defiende no hay error. Cuando Él sana no deja cicatrices abiertas. Cuando Él actúa, lo hace con propósito eterno. La injusticia no reina para siempre. Puede parecer fuerte por un momento, pero no tiene la última palabra. Sigue caminando hacia adelante. No te quedes detenido en el capítulo más doloroso. No construyas tu identidad alrededor de lo que te hicieron. Eres más que esa experiencia. Mantén tus ojos en Jesús. Cuando Pedro caminó sobre el agua, comenzó a hundirse solo cuando dejó de mirar a Cristo. Lo mismo sucede contigo. Si enfocas tu mirada en el problema, te llenas de miedo. Si enfocas tu mirada en el dolor, te llenas de ansiedad. Pero si miras a Jesús, encuentras estabilidad incluso en medio de la tormenta. Déjale a Él escribir el resto de tu historia. Tal vez lo que viviste fue un capítulo difícil, pero no es el final del libro. Dios aún está redactando páginas que no has leído, páginas de crecimiento, páginas de propósito, páginas de favor inesperado. Confía. Si este mensaje habló directo a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios, yo confío, no como una frase religiosa, sino como una declaración personal. Y si crees que más personas necesitan escuchar esta sabiduría bíblica, comparte este mensaje. Suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad que está creciendo, arraigada en la verdad, guiada por el amor y sostenida por la dirección del Espíritu Santo. Recuerda, mientras Dios actúa, tú creces. Mientras Dios ajusta lo invisible, tú te fortaleces. Mientras Dios ordena la historia, tú sanas. Y cuando todo se acomode, entenderás que nunca estuviste solo. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Gracias por ver